Nosotras trabajamos para él en una empresa que se llama... Y entonces... Ustedes son como acompañantes. Acompañantes de guías turísticas. Como llevándolos a clubs, restaurantes, cosas así. Pero tú eres de Honduras, hace un año que estás aquí Hace y un eres año él guía fue a traerme. turística aquí de Miami. Sí. Es que al principio Es ellas ilógico. estaban ¿Dónde en viven el parque. ustedes? ¿En dónde? En Miami Beach. En Miami Beach. Él nos tiene como presas, amarradas, y nos dice y nos ¿Cómo me trata estás mal. acosando estas ¿Cómo? Claro cosas? que sí, Eso, claro ¿Qué que te sí. pasa? con nosotros, Todo lo él es que yo he bien hecho por déspota con usted. No son artistas y no califican para ningún tipo de visa de empleo y a mí me suena esto como tráfico humano. El padre de ella entró en una depresión por tanta droga hasta el momento que llegó a suicidarse. A pesar de todo, yo la crié como una hija, porque para mí es una hija. Para mí tú no eres mi madre, mejor cállate. Viene y me dice, estoy enamorada de ti. Nos bañábamos juntas, doctora. Sí, pero como una madre. Oh, sí, qué padre, me bañabas. ¿Cuál? Me toqueteabas. Corre hacia mí y me da un beso. Tú me correspondiste Ok, ese un beso. momentito. ¿Vas a decir que no? ¿Y por qué quiere hacer eso? Caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor escocés Robert Louis Stevenson dijo: el precio que tenemos que pagar por el dinero se paga en libertad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Profunda la cita, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, en el país de los sueños y vivimos una pesadilla. Ellas son unas traicioneras y le muerden la mano al que les da de comer. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Andrea y Ana. ¿Quién es Andrea? Yo. Y Ana. Ustedes son las demandantes, expliquen su demanda contra Juan David y me dicen qué exigen para resolver este caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Nosotras estamos aquí porque queremos demandarlo a él por la suma de $5,000 y porque queremos que nos devuelvan nuestros pasaportes. ¿Cómo que les devuelva su pasaporte? Él nos tiene nuestros papeles. Desde que llegamos a este país, pisamos este país, nos quitó los papeles. Nosotras trabajamos para él. Pero Él yo es tengo un acuerdo nuestro... con ellas. un momentito. Deja que ellas expliquen la demanda primero. Discúlpeme. Ok. A ver. Nosotras trabajamos para él en una empresa que se llama... Esa empresa se trata que nosotras somos guías turísticas para las personas que vienen aquí de viaje a Miami, que necesitan salir después de su trabajo a hacer los que tienen que hacer, su trabajo, Los contratos que hacen ellos. Y entonces... Pero ustedes son como acompañantes. Acompañantes de guías turísticas. Como llevándolos a clubs, restaurantes, cosas así. Ok. Para Es que para ellos... nada sexual. Se diviertan, no es nada sexual, o sea, no tenemos nada. nada intimidades con esas personas. Ok. Y nosotras lo acompañamos. Él nos paga a ellos, los clientes le pagan $150 con tarjeta. Y él nos paga $20 de los $150. Por hora. Por hora. Ah, por hora. Son 4 horas, 3 horas al máximo diariamente. No diariamente, sino depende cómo lo llamen a él y él nos avisa a nosotras. Yo lo conocí a él por medio de que él fue a Honduras. Yo soy de Honduras. Hace un año yo estuve metida en el internet y vi el website de él que él tiene para contratar a las mujeres para ser guías turísticas de Miami. O sea, pero tú eres de Honduras, hace un año que estás aquí Hace y un eres año él guía fue a traerme. turística aquí de Miami. Sí. Hace un año. Porque Ok. yo apliqué para trabajar en su negocio. Y me aceptó y yo dije, bueno, ¿por qué no ir y aprovechar mi oportunidad, no? Claro. De ir a Estados Unidos, el sueño americano, de todo el mundo, de todo latino, todo hispano. Ok. Y llegué aquí y me dijo que me iba a tener... Llegaste aquí con una visa de con turista. una visa de turista. Ok.
y me dijo que me iba a tener mi departamento, mi carro, mis cosas, todo lujo, Y yo he cumplido salón. con absolutamente Sí, Claro, todo. sí, él ha cumplido. Él ha sido así, siempre ha Él sido ha así. cumplido. Él ha cumplido con nosotros. ¿En qué sentido? Pero en Él lo Hay que nos ha dado el departamento. apartamento, nos ha dado, o sea, sí, él nos da la vivienda, él nos paga la renta, él nos da la comida, él nos da todo. Ok. Pero la situación por la que estamos aquí, en la que nos queremos salir, es totalmente diferente a la de nosotras dos. La de ella es diferente a la tuya. Sí, exactamente. Bueno, deja que continuemos con ella primero. Ok. ¿Cuál es el- Entonces, cuando nos dimos cuenta que le pagaban 150 y nos daba $20 la hora, cuando él nos dijo $20 la hora, cada hora que trabaja, es mucho para este país, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Muy bueno. Sí. Y entonces, pero nos dimos cuenta que él ganaba 130. ¿Me Porque es entiendes? mucha la inversión Y que yo tengo que nosotros hacer sí, para exacto, es poderles mucha la dar la es oportunidad de ganar Ajá. $20 la hora. No, yo sé, es mucha la inversión y él ha gastado en nosotras demasiado para nosotras no sentirnos mal. Pero nos sentimos como Como secuestradas, ¿por qué? Ellas lo que ¿Cuál son es la son razón unas más grande? malagradecidas. ¿Por qué te quieres salir tú ahora de esto? Nos tiene nuestros papeles, doctora. Nosotras no podemos. Desde Eso ese no es dinero así, que doctora. ganamos, Doctora, de ese eso dinero no es que así, ganamos, Espérate, absolutamente. espérate que todavía no estás respondiendo. Yo no sé todavía la demanda. de ese dinero que ganamos, nosotras queremos mandar para nuestra familia, porque claro, queremos apoyar a nuestra familia desde lejos. Ok. Y él no nos permite. ¿Cómo vamos a mandar dinero sin nuestros papeles? No podemos ir a un banco sin papeles. ¿Me entiende? Entonces él nos tiene como presas, amarradas, y nos dice y nos ¿Cómo me trata estás mal. acosando estas ¿Cómo? cosas? Claro que sí, Eso, claro ¿Qué que te sí. pasa? con nosotras, Todo lo él es que yo he bien hecho por déspota con ustedes, nosotras. si ustedes ¿En me qué vienen la a está traer tomando? hasta Me este acabas de decir punto, que tienen el departamento, Claro, que sí, tienen él agua. llega, imagínense, en nos este da las momento cosas, pero no llega, está en peligro mi estúpida, cámbiate, reputación, estúpida, mi no quiero que compañía, estés- toda la Pero inversión, siempre es toda mi así. dedicación. Siempre es lo Ustedes mismo. son Él lo unas puede ver muy malagradecidas. decentito aquí Entonces tú parado, te- Me pero no acosan es de así. cosas ¿Tú que te no quieres son de ir? verdad. Las dos nos queremos ir. La cuestión Ella es- tiene una razón muy fuerte por la cual se quiere ir y yo también quiero hacer mi vida normal sin tener que llegar a mi casa de un trabajo y... Ok, ¿tú por qué te quieres ir? La situación mía fue totalmente diferente, doctora. La mía fue porque mi madre hizo un préstamo en Colombia y ella se quedó sin trabajo y no pudo pagar ese préstamo. Yo acudí a él porque lo consideraba como un amigo, le conté mi situación, le comenté, él me dijo, ok, yo te voy a ayudar, yo le pagaría esa, Y eso es lo esa único cuota a que tu he hecho, madre. Ana, y tú sabes que esa es Con la la verdad. cuestión, no Yo lo he has pagado, cumplido no con lo has pagado. absolutamente La cuestión, todo. déjame hablar. La cuestión fue que él me dijo, vente para acá, para Estados Unidos, a trabajar conmigo de guía de turista por 2 años, un contrato. Yo lo firmé con la cuestión de que él ayudara a mi madre. Yo vine acá bien confiada pensando que él había ayudado a mi madre cuando él no ayudaba a mi madre. Yo tengo toda No, la no evidencia ayudó para a tu demostrar mamá. que ¿Cómo te eso no es enteraste que así. tu mamá, Por un mensaje que me envió. que te envió tu mamá, Sí. que te dijo, no he recibido ninguna cuota de No, él? ella la están botando de la casa. Eso no es A ella cierto. la están botando de la Ok, casa. perfecto. Hacemos un corto receso y a la vuelta continuamos con este caso. ¿Y los pasaportes de ellas dónde están? Los tienen los abogados porque están en el ¿Cómo trámite tú le vas legal. a quitar un pasaporte a una persona para dárselo a un abogado que ellas ni conocen? Ese fue el acuerdo que tuvimos desde el principio. Les estoy dando No, le estamos trabajo. pagando Les todo, estoy dando trabajando trabajo. todos Las los estoy días manteniendo que él aquí. nos Les pide, estoy pagando doctora. todo. Entonces Todo le prácticamente estamos todo el pagando, no es dinero que él que nos ellas está están regalando ganando en este nada. momento. Caso cerrado.